Hola mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. En esta clase de hoy sobre el amor de Dios, veremos el amor de Jesús en los milagros que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Estos milagros que son signos de su inmenso amor. Empecemos. Hoy veremos Jesús sana al paralítico. El texto lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y lo pueden buscar para que me vayan siguiendo. Quiero empezar con una pregunta. Si el Señor pudiera concederte algo en este momento, ya sea a ti o a alguna persona que conoces, ¿cuál sería tu prioridad? ¿O cuál sería lo primero que desearías que Dios te concediera? Como dije, a ti o a alguna otra persona que conozcas. ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad o la necesidad más grande del hombre? ¿Vivir bien? ¿Vivir tranquilo y en paz? ¿O la mayor necesidad es poder tener un trabajo para poder llevar el alimento a su hogar? ¿O tal vez para otro la mayor necesidad es tener derecho a una buena salud, a una atención médica buena y derecho a todos los medicamentos que necesitamos gratuitamente? Al leer esta historia, este hermoso milagro de Jesús, podemos ver las prioridades de nuestro Señor hacia la humanidad antes de cualquier otra situación. Una necesidad vital en la vida del hombre. La historia bíblica comienza en los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Marcos y dice que se oyó que Jesús estaba en casa y que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Esta casa era muy probable que haya sido la del apóstol Pedro, la cual Jesús usaba como residencia. Y dice la escritura que se juntaron muchos allí, de manera que no cabían ni aún a la puerta. El Señor tenía una fama impresionante y la gente le seguía, unos por escuchar las enseñanzas de Jesús, por escuchar el poder de su predicación, las buenas noticias del Evangelio de la salvación, y otros también le seguían solamente por el interés de recibir algo de parte de Él, ya sea alguna cura o sanidad de alguna enfermedad, solo como se dice por los panes y los peces. Y también otros, como los religiosos de la época, con la intención de poder acusarle y buscar alguna falla en él para poder hacerlo culpable injustamente de algo, ya que para ellos Jesús era un peligro y querían a toda costa deshacerse de él o sacarlo de su camino. Estos religiosos que lo observaban siempre con una actitud crítica. El punto es que la casa estaba totalmente llena incluso a las afueras, ya que dice que ya no cabían ni aún a la puerta. Y el versículo 3 y 4 dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Llegaron estas 4 personas con este paralítico y se encontraron con este muro humano de personas. Era un muro impenetrable. Lo vemos por lo que ellos decidieron hacer después. Estas casas en aquella época tenían una escalera donde podían subir al techo, las cuales las usaban de terraza, este techo, y estas casas estaban pegaditas unas con otras. Y vemos que en esta historia estos hombres, amigos o familiares tal vez del paralítico decidieron subir al techo para ver si a través de él podían llegar a Jesús. Y es lo que hicieron. Llegaron al techo y empezaron a descubrirlo mientras Jesús predicaba el Evangelio. Imagine la escena. ¿Cuál hubiese sido su reacción allí como dueño de casa? Tal vez enojo, o hubiese empezado a gritar y a llamar la atención a estos hombres por estar rompiendo el techo de su casa. ¿Cuál sería su reacción si usted fuera el que está predicando el Evangelio de salvación allí y ocurra esta situación? Lo más probable que hubiésemos dicho, hagan algo. ¿Cómo no tienen respeto a la predicación de la palabra? ¿Ah? No hay respeto por las cosas divinas.
Pero la palabra no nos dice ninguna reacción del dueño de casa ni de Jesús en ese momento. Estos hombres tienen que haber hecho una gran abertura en el techo para poder pasar ellos y también a un paralítico en una camilla. Estos 4 individuos, estos 4 amigos no llegaron a Jesús solo para oírle o por curiosidad o para poder criticarle. Vemos por todo lo que hicieron para llegar a Jesús, estaban con una persona, este paralítico, lo llevaron porque le amaban. Tranquilamente podían haberse quedado en su casa, huir solos y dejar a este paralítico en su casa. Pero no, lo que hicieron fue cargar a este amigo con la intención de que Jesús pudiera hacer algo por él. He allí que la palabra dice más adelante, al ver la fe de ellos. Vivimos en un mundo de apariencias donde muchas veces nos cuesta llevar nuestro minusválido con nosotros para no exponer al mundo que no todo está bien. El versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. El texto paralelo de Mateo dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, o sea, alégrate, anímate, tus pecados te son perdonados. Dice la Escritura en los versículos 6 y 8 que los religiosos que estaban allí al escuchar esto, cavilaban en sus corazones diciendo que Jesús era un mentiroso, un blasfemo, que quien se creía que era para perdonar pecados, si eso solo Dios podía hacerlo. Y Jesús en su omnisciencia supo lo que estos cavilaban o decían en su interior y dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Para nosotros es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ya que ningún ser humano puede refutar o probar la realidad de esto, ya que es un hecho invisible. Sin embargo, ordenar a una persona parapléjica levantarse y que camine es más difícil, porque si no se levanta haríamos el ridículo y quedaríamos cuestionados como charlatanes. Pero creo que la idea de Jesús aquí era otra. ¿Qué es más fácil para Jesús? Amado hermano, cuando pienso en esto que voy a decir, me lleno de agradecimiento a mi Salvador. ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿Perdonar pecados o sanar a un paralítico? El perdón de pecados es la parte más difícil, amado hermano, porque para perdonar pecados, Jesús tuvo que sufrir. Para perdonar pecados, tuvo que sudar sangre. Para perdonar pecados, tuvo que ser azotado, escupido, insultado. Para perdonar pecados, tuvo que ser clavado en un madero de pies y manos. Para perdonar pecados, tuvo que derramar su sangre bendita. Para perdonar pecados, tuvo que beber la copa de la ira de Dios. Toda la fuerza de la ira de Dios cayó sobre él. Para perdonar pecados tuvo que vivir el desamparo del Padre, esta separación que nunca tuvo con su Padre. Y aunque esto fue lo más difícil, lo hizo por amor a ti y a mí. Lo hizo por obediencia al Padre. Lo hizo porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, ser muerto y resucitado al tercer día. Para sanar, bastaba solo una orden de parte de Jesús. Si mira la historia anterior en Marcos capítulo 2, vemos que Jesús sanó a un leproso. ¿Le costó hacer esto? No, nada. Lea el versículo 41 del capítulo 1, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Al paralítico fue algo similar. El versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa.
Y para terminar, quiero que veamos esto. Este último versículo que leí, que dice: levántate, toma tu lecho y vete a casa. ¿Por qué Jesús le ordena llevar su lecho? Si ya no era necesario para él, ya no lo ocuparía más. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Más de alguna vez lo he compartido. Para que este hombre cada mañana pueda despertarse y cada noche al acostarse pueda ver este lecho y recordar de dónde lo sacó Jesús. Para que recuerde la situación que vivió en su vida, a la cual Jesús lo salvó, sanó y recuperó. ¿Cuál es el lecho? ¿Cuál es la marca de tu vida? ¿Cuál es la cicatriz que ves o recuerdas cada día y dices: de aquí me sacó Jesús, o de allí me sacó Jesús? Una vez compartí en el hogar de niños, hogar Mi Casa, un testimonio de mi esposa, de una cicatriz que tiene en su guatita, una cicatriz muy grande. Después que falleció nuestro hijito, ella fue sometida a 4 operaciones en menos de una semana. En su vientre le sacaron parte de sus intestinos. Estuvo muy grave, entre la vida y la muerte. Ella, cada día, cuando se baña, se viste, toca esa cicatriz, toca esa marca que hay en su vientre, en su guatita, y recuerda de dónde la sacó Jesús. Ahora vuelvo al comienzo y quiero que mediten esto. ¿Cuál será la necesidad primordial de un ser humano? ¿Cuál es la necesidad vital de una persona? ¿Cuál debe ser la prioridad para tu vida y para la vida de quienes amas? ¿A qué paralítico espiritual conoces que necesite perdón de pecados? ¿Estás dispuesto o dispuesta a cargarlo, a trasladarlo, aunque esto demande esfuerzo de tu parte, aunque esto cause desgaste y tiempo de tu vida? Es necesario llegar con esta persona a Jesús y que como tú, como yo, pueda recibir perdón de sus pecados. La sanidad física es temporal. La sanidad del alma es eterna. Un abrazo. Que Dios te bendiga.